Y una de las cosas que quizá usted vio en los medios de comunicación hoy día ha causado mucha alarma. Esta variante Omicron tiene colapsados por ejemplo, Nueva York, en Estados Unidos, los hospitales pediátricos. Ha tocado muy fuertemente a los niños. Y esto, cada vez que tendrían que ver con vacuna o tiene que ver con una nueva variante, nosotros llamamos a nuestra experta, que es ex subsecretaria de Salud, es asesora de la Organización Mundial de la Salud, Janet Vega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer como siempre. Yo fíjate que leí en la mañana eso de Nueva York y te juro que se me erizaron los pelos, porque no lo había visto con la Delta siquiera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, lo que está pasando es que estamos con nosotros le llamamos un tsunami. Es una variante nueva que es extraordinariamente transmisible y que se transmite en personas que están vacunadas e incluso en personas que están con refuerzo. Ahora, por cierto que la transmisión es menor en las personas vacunadas, pero tiene tal transmisibilidad que lo que ha causado en los lugares donde ha entrado es un aumento muy grande de casos. Incluso los aumentos diarios de casos por Omicron no se habían visto en ninguna de las variantes previas. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia es que en aquellos lugares donde la mayoría de la población está vacunada, en general las vacunas protegen de enfermar gravemente y de morir. Por lo tanto, hay una disociación entre la curva de infectados y la curva de hospitalizados y muertos. ¿Qué pasa con los niños? Sí, ¿por qué los niños? Porque los niños no están vacunados. En la gran mayoría de los países está recién comenzando vacunación en los niños. No están con las 2 dosis, muchos de ellos, y tampoco con dosis de refuerzo, prácticamente ninguno. Por lo tanto, lo que hace esta variante, como todas las variantes del virus, es que se transmite mucho más, 5 a 6 veces más, en aquellas personas que no tienen protección o que tienen una protección incompleta. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista de muerte y enfermedad grave, es menos preocupante que otras variantes, el problema es que como es tan transmisible, colapsa efectivamente, o está el riesgo de colapso de los sistemas de urgencia, de los sistemas hospitalarios, y en este caso, como afecta más a los niños, de los hospitales pediátricos. Ahora, Janet, yo también leí por ahí que una cosa que me pareció media curiosa, pero que como sabía que venías hoy día a la noche, dije, se lo voy a preguntar a Janet Vega. Decía, básicamente, que las variantes nuevas, y particularmente la variante Omicron, empieza a desplazar, a deshacer las anteriores variantes. Así es. Eso significa que la Delta y todas esas empiezan a morir, y la que queda o la que se entroniza es como una suerte de toma del poder del virus. Tal cual, las variantes nuevas se toman el poder, y eso es lo que ha ido ocurriendo con todas las variantes. Pasó con la variante, si te acuerdas, la P1, que era la variante de Brasil, pasó con la variante Delta, que desplazó rápidamente a todas las otras, y ahora está ocurriendo con la variante Omicron. Hay una diferencia, el desplazamiento es extraordinariamente rápido en Omicron, en alrededor de un mes y medio, ya es la variante dominante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos predecir en Chile? Sí. Nosotros ya sabemos que hay transmisión comunitaria. Por lo tanto, lo que podemos predecir... Transmisión comunitaria significa de gente del mismo lugar. Significa que tú encuentras un caso que no puedes trazar de dónde viene. Y por lo tanto, eso es un signo de que está expandido en la comunidad. Ok. Cuando hay transmisión comunitaria, ya en las próximas semanas empieza a subir 2 a 3, en 3 semanas más o menos vamos a estar ya con un pico importante. Si tú te fijas hoy, pasaron 2 cosas. Una
es que efectivamente se encontraron ya casos comprobados en la región metropolitana sin nexo epidemiológico, que se llama, es decir, transmisión comunitaria comprobada. Y dos, si tú te fijas, ya es primera vez en varias semanas, 7 u 8 semanas, en que hay un repunte de casos y que la positividad aumenta. Hoy hubo un pequeño repunte de casos y la positividad aumentó alrededor de 2,1%. Por lo tanto, es muy probable que estemos empezando este nuevo brote o nuevo rebrote ya con esta nueva variante que está haciendo estragos en el resto del mundo. Y la pregunta es, porque por ejemplo si tú te fijas, Delta, que causó estragos en Europa, en Latinoamérica, dado los altos niveles de vacunación que tiene en general el continente, fue mucho menos que lo que pensábamos. Entonces es probable de que a lo mejor, y ojalá, los casos la ola no sea tan brutal como está haciendo en Nueva York, en UK, en Dinamarca, en Italia en este momento, en Francia, que están todos con unos picos importantes. Y la otra razón que, si tú te fijas, a mí me tocó viajar hace poquito a Ginebra, y la gente en las calles no está normado el uso de mascarillas. Y aquí en Chile, en cambio, eso se ha mantenido en lo interno y en lo externo. Entonces, está por verse, pero lo que uno puede predecir con bastante seguridad es que vamos a tener un aumento de casos en las próximas semanas. Ahora, hay una situación que es, me parece a mí, también preocupante. Casi siempre, y lo hemos conversado antes, casi siempre lo que pasa en Europa de alguna manera anticipa lo que nos puede pasar a nosotros. Y nosotros en Chile, el gobierno en Chile, ha hecho una cosa que probablemente fue bien discutida, porque había mucha gente, incluso gente de tendencia más bien conservadora, que consideraba que la libertad en la vacunación era lo máximo, y si es que yo quiero me pongo y si yo quiero no me pongo. Pero el gobierno ha hecho una cosa que es bien interesante, bien jugada, y que es empezar a condicionar determinados pases, determinadas cosas a que tengas las vacunas. Lo que de alguna manera te estimula, si es que quieres salir de tu entorno reducido, a vacunarte. ¿Eso en otras partes también es así? Sí, de hecho en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, que también me tocó estar hace poco, te piden para llegar, por ejemplo, para entrar a un restaurante o para ir a cualquier lugar, tu certificado de vacunación, y si no, no puedes entrar. Y eso es una medida muy buena y es probablemente una de las medidas que vamos a tener que asegurar que en las próximas semanas se cumpla. Es decir, uno no puede obligar a la gente a vacunarse, pero sí puede poner restricciones a aquellos que no se vacunan. ¿Por qué? Porque la vacunación no es un acto individual. Cuando tú te vacunas, estás ayudando a que haya inmunidad de toda la comunidad, y por lo tanto tu libertad colisiona con la libertad de los otros. Y claro, si tú no te quieres vacunar, muy bien, pero si quieres estar con la gente de tu comunidad, tienes que estar vacunado, porque si no, el riesgo de que infectes, de que tú te infectes, que infectes a otro, es muy grande. Después de esta Omicron, no quiero poner escenarios catastrofistas, pero ya hemos tenido la COVID original, la brasilera, la sudafricana, esta Delta. New York, Delta. Esta Omicron. Esto es una cosa que sigue dando vuelta y para por algo en algún momento dado, ¿o no? Bueno, sí, las epidemias, y eso lo vimos la otra vez, en general llega un momento en que se transforman en lo que se llama en endemia, es decir, empiezan a haber brotes cada vez más pequeños, empieza a mutar el cuadro clínico, y en general el virus de alguna manera va mutando hasta que se transforma en una enfermedad endémica. El tema es cuánto duran estos ciclos, y cuánto dura una epidemia depende de cuánto es posible alcanzar o no inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que ocurre en particular con el COVID-19?
ocurre que el coronavirus ha mostrado una extraordinaria capacidad de generar variantes que tienen escape inmunológico, es decir, que son capaces de penetrar la célula a pesar de que tenga inmunidad o que estés vacunado, y por lo tanto sigue transmitiéndose. Y ha mantenido de alguna manera relativamente estable su virulencia. Entonces enferma, mata a algunos, pero fundamentalmente enferma. ¿De qué va a depender que se acabe esta epidemia? Va a depender de que estemos la gran mayoría del mundo vacunados. Es el drama, la gran mayoría del mundo, no solamente un país. Y también, ¿por qué? Porque mientras el virus más circula, tiene más posibilidad de quedar alojado en personas que están inmunocomprometidas, por ejemplo, y mientras el virus más circula, donde circula en los organismos, digamos, los seres vivientes, más posibilidades tiene de ensayo y error y de ir evolucionando como virus y transformándose en un virus que infecte o que sea más virulento. Entonces, es muy difícil, y es una pregunta que nos hacen siempre, ¿cuándo termina esto? Sí. No sabemos, porque te fijas tú que en Europa ya estaban saliendo, y ya era como, ya, por fin estamos saliendo, y mira cómo están ahora. Yo me imagino, Janet, que hay dos preguntas que les deben hacer todo el tiempo. Una es esa que tú dices, ¿cuándo se termina esto? Y la segunda es, ¿todas las vacunas solamente minoran la posibilidad de contagio o terminan con la cosa? O sea, tal cual como son las de la influenza o la del sarampión, te pongo un ejemplo. Las vacunas protegen un porcentaje importante. En el caso de la vacuna de enfermar o morir, de enfermar gravemente o morir. En el caso de las vacunas, por ejemplo, la vacuna Pfizer, protege de enfermar gravemente o morir o de infectarse en alrededor del 95%. Es decir, de 100 personas, 95 quedan protegidas, 5 no quedan protegidas. A pesar de que tienen la vacuna. A pesar de las vacunas. Y la mala noticia es que lo que está claro es que alrededor de los 6 meses se ha desvanecido gran parte del efecto, por lo menos en anticuerpos. Entonces, ya sabemos que vamos a tener que ir revacunando cada cierto tiempo. Hay en estos momentos ensayos con vacunas orales, nasales y con vacunas a más de un coronavirus, y se están ensayando vacunas que lo que hacen es reforzar y en el fondo atacar la parte del virus que no muta. Eso es todavía... ¿Se sabe cuál es la parte del virus que no muta? Se sabe, hay pedazos de su genoma que se sabe que son estables y que no mutan. Por lo tanto, ahí es donde apuntan las nuevas vacunas de nueva generación. Y lo otro que está ocurriendo, que eso sí que es muy importante, es que ahora hay medicamentos y sabemos mucho más del tratamiento. Entonces, si tú tienes una persona gravemente enferma, nosotros sabemos que si pones corticoides, que si pones básicamente... inhibidores de la interleuquina 6, que se llaman la partícula, o inhibidores HAC, como HAC, digamos, las personas disminuyen su mortalidad al menos a la mitad. Entonces, hay ya mejor tratamiento también. Y ahora se acaba, como tú sabes, de aprobar para uso de emergencia una pastilla oral que puede ser usada al comienzo de la enfermedad durante los 3 primeros días. Nos quedan unos meses, de aquí a 6 meses recién probablemente va a haber una distribución de estas drogas masivamente. Hay un tema de costos también, etcétera. Entonces, la buena noticia es que hay más, entre comillas, balas de plata. La mala noticia es que el virus todavía no se transforma en buena persona. Sí, es verdad. A ver, tenemos un presidente electo, Janet Vega, y yo me imagino que debe estar brifiado, digamos, pero intensamente respecto de qué es lo que debe hacer de continuidad de lo que ha hecho este gobierno en términos de vacunación, qué es lo nuevo. ¿Hay cosas extras que no se han hecho que eventualmente se podrían hacer o que necesitan hacerse en una temporada quizás más adelante que esta y que va a caerle al presidente electo?
Hay cosas que hay que reforzar. Primero veamos lo que se ha hecho bien, y eso hay que mantenerlo. Lo que se ha hecho bien fundamentalmente tiene que ver con el tema de las vacunas. Por lo tanto, el presidente electo tiene que tener claridad de cuántas vacunas se han comprado, quiénes son los distribuidores, a qué precio y quién está negociando. Esa información es responsabilidad del gobierno saliente entregarla de manera tal de que garantice que haya una continuidad de todo lo que es vacunación. Pero hay otros ámbitos en que efectivamente las cosas se pueden hacer mejor. ¿Cuáles son esos ámbitos? Lo primero es que efectivamente haya una gestión de riesgo, una gestión de la información mucho más transparente, con participación de más actores. ¿Por qué? Porque la medida en que se transforma en un problema de todos, efectivamente también es una responsabilidad de todos. Y lo otro que también hay que mejorar es el tema que se ha dicho largamente de la trazabilidad, reestructurar esta trazabilidad para que no sea tan baja como ha sido hasta ahora, incorporar a la atención primaria, asegurar que los recursos para poder hacer esa trazabilidad estén en el presupuesto, se asignen con tiempo para que no haya que estar contratando personas muy rápido. Y también lo otro que es importante es que la gestión de datos también tiene que ser un poquito más transparente. Mira, nosotros sabemos, ponte tú, que acá hay estudios que han sido importantes, pero sin embargo, algo que es muy importante en ciencia es que otros investigadores que son independientes puedan verificar los hallazgos. Para que tú puedas verificar los hallazgos tienes que tener acceso a los datos. Sí. Y eso ha sido un problema importante. Entonces yo creo que el presidente y sus equipos tienen que efectivamente reforzar lo bueno y corregir aquellas cosas que han sido criticadas de manera permanente por la comunidad científica y por los grupos sociales, porque si no se va a devolver, digamos. Las cosas que más se han criticado, por ejemplo, el tema de la trazabilidad, que es básicamente, si que entiendo bien, es que tú empiezas a recorrer para atrás lo que hiciste hasta que llegas a quien eventualmente te contagió. Te contagió. Claro, y de esa forma puedes seguir toda esa línea y armar una red que pueda ser entendida. Ok, eso es una cosa, pero también tú mencionaste el tema de, a ver, cómo plantearlo, pero este tema, por ejemplo, de cuándo se deben, cuál es el tiempo adecuado para que exista la decisión si es que va a haber un refuerzo, o te lo pongo de otra manera, cuando es la decisión en que tú disminuyes muchas de las medidas obligatorias o protocolares que hay. Hoy día, por ejemplo, estamos a punto de entrar en el verano, y tú sabes que cuando uno está en el verano... entra en folgorio. Exactamente, las posibilidades de que tú puedas pedirle a la ciudadanía que se aparte son bastante bajas. Es muy difícil. Sí. Mira, esa es otra manera. Aquí lo que se ha optado un poco en ir comunicando las medidas y más o menos cada 2 veces por semana uno más o menos sabe. Es bastante difícil de entender, entre paréntesis. Yo por lo menos nunca me he aprendido qué es lo que es el paso, no sé cuánto, etcétera. En otros lugares lo que hacen es que hay una comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos el doctor Fauci tiene una comunicación diaria. Y él es la persona que se comunica diariamente, es decir, la comunicación es como del científico, del técnico más destacado, es como una especie de zar del COVID. Esa es la persona que va diciendo lo que va ocurriendo día a día, pero además se comunica con antelación qué es lo que va a ocurrir con un plazo determinado. Se dice, de aquí al próximo mes vamos a hacer esto y este otro. Y si ocurre A, B o C, vamos a hacer esto otro. Es decir, vamos a mantener una estabilidad de medidas por un mes, a menos que pase esto o lo otro. Entonces, hay un periodo de tiempo más grande en que las personas tienen cierta conocimiento de lo que ocurre, pero además en un lenguaje extraordinariamente simple. Es decir, que tú puedes recitar lo que va a pasar de aquí hasta... Voy a poner un ejemplo, el 1 de febrero.
Ahora, es bien interesante porque tú mencionas al doctor Forchi, porque él, para ponerlo en términos de nuestra institucionalidad, él no es el ministro de Salud. No, pues, es que ese es el punto. Ese es el punto. Él es el experto, pero absolutamente concentrado y apreciado y valorado, indudablemente el experto en esta situación particularmente epidemiológica, y por lo tanto él se crea un comité ad hoc. Así es, que es una de las cosas que muy probablemente debería considerar el gobierno entrante hacer. Sacar el manejo de la pandemia de esta cosa del equipo más político o más estratégico y ponerla donde corresponde, que es en un equipo técnico que debería ser un poco como la idea del comité asesor, pero con dientes, digamos, con toma de decisiones real y con información a las personas desde ese equipo, ya sea desde una persona o desde un equipo en particular, que informa y que, por cierto, va coordinando con el gobierno, pero se transforma en un evento de salud pública. Ahora, Janet, tú fuiste subsecretaria de Salud. Y convengamos que los cargos ministeriales en Chile y en muchos sistemas políticos verticales son, pero tremendamente celosos de que no se les meta nadie dentro del gallinero, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál sería? ¿Cómo creerías tú que la comunidad o la institucionalidad formal del Ministerio de Salud vería que de pronto aparezca un consejo asesor que no solamente da directrices, sino que además genera una imagen instantánea? Déjame ponerte un ejemplo. A ver. Porque a nosotros nos tocó, por cierto, no tiene la magnitud ni nada, pero nos tocó la H1N1. Y la gente no se acuerda, y eso es bueno, porque estuvimos bien desbordados, pero sin embargo siguió funcionando el sistema. En la H1N1 nosotros teníamos un consejo asesor, pero el consejo asesor, y teníamos una sala de situación en el subterráneo del ministerio. El consejo asesor estaba todos los días con nosotros y no había ninguna decisión que se tomara que no fuera consultada o aconsejada o sugerida por el consejo asesor. Personas que ahora fueron parte. Por ejemplo, la doctora Janet Davanch fue parte, el doctor Carlos Pérez fue parte, Enrique París fue parte de nuestro comité asesor. Y ese equipo era el equipo que asesoraba realmente la toma de decisiones. Pero además, toda la comunicación la hacía en ese momento la jefa de la división de epidemiología. Entonces no había comunicaciones ni en el caso mío, que yo era la subsecretaria, ni del ministro, a menos que hubiera algo muy importante, grave. Por ejemplo, cuando tuvimos que anunciar de que se había declarado la epidemia, en general, todo ese manejo y el plan de comunicación que se armó fue básicamente a partir del comité asesor. Es decir, eran ellos los que eran los fochi, por decirlo así, y que eran la cara de lo que iba ocurriendo, para que efectivamente llegara a todos los distintos públicos. O sea, en pocas palabras, esto es darle el protagonismo al experto específico en exactamente lo que te está matando. Así es. Y esto asociado con el ministerio sin duda y todo, pero y con briefing al presidente o a la presidenta en ese caso. Pero básicamente lo que se busca es que los que saben más de una determinada cosa sean los que están asesorando sobre eso, y no sea solamente la lógica del ministro o subsecretario político. Porque además tú tienes que darte cuenta que, y sobre todo en un gobierno como este caso que está entrando, de que el ministro o la ministra tiene un rol mucho más estratégico. Entonces, por ejemplo, en el caso de COVID, ponte tú, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? Vamos a tener la enfermedad, al mismo tiempo va a haber que hacerse cargo de las tremendas listas de espera
y por lo tanto ahí hay toda una estrategia que hay que diseñar para que no se transforme en una promesa vacía, y en paralelo hay otras promesas y otras cosas que probablemente también tienen que implementarse. Entonces tú, en el fondo, él o la ministra, él o la subsecretaria tienen que hacerse cargo de la gestión global estratégica del ministerio, y cuando hay temas que son tan graves, así como tenemos una ONEMI, por ejemplo, temas como estos que son temas sanitarios, para eso están los especialistas, para que efectivamente apoyen la toma de decisiones y hagan también vocería. Sí, no, a mí me parece una buena idea. De hecho, el sistema en Estados Unidos, tal cual como opera, donde tú tienes el secretario de salud que ve toda la parte política del ministerio, pero cuando llega una situación como esta, se arma un equipo ad hoc. O sea, si yo te pregunto quién es el secretario de salud de Estados Unidos, probablemente no tiene idea. Pero si yo te pregunto quién está a cargo de la pandemia en Estados Unidos... Sí, pues es el doctor Fauci. ¿Te fijas? Entonces, ahora, obviamente, cada equipo toma sus decisiones, el equipo del presidente entrante tomará sus decisiones, etcétera. Pero desde el punto de vista del manejo de la pandemia vienen desafíos importantes, y esos desafíos, y eso es súper importante decirlo, la entrega o el estado de situación y de la previsión para asegurar que el manejo de la pandemia continúe de la misma manera, al menos en lo que se ha hecho bien, como en las vacunas, es una responsabilidad del gobierno que entrega. Asegurar que esa entrega sea de manera tal de que no quede la escoba. Janet Vega, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación.